Profesora, doctora Lidia, muchas gracias, compañeros del doctorado, a mis estudiantes de la maestría de Legislación y Reglamento Territorial de la Facultad de Arquitectura que nos acompañan, muy buenas noches y gracias por estar aquí también con nosotros. A mi querida doctora Araúz, maestra, gracias por estar aquí también, y a todos mis amigos. Yo les voy hoy a narrar un poco lo que sería un resumen de la entrega de mi informe final de una investigación que, como bien pueden ver allí, es promocionada por la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. Y arrancamos rápido con un videito, vamos a ver si se ve. También se trata de una planta de alto ahorro. ¿De qué es esa lámina? Cobre, esa es la que viste ayer. Cobre. Mira, sale blanquita ya. 看到紫红色的就是铜板， Cobre, es el color 这 del 个 cobre. 白色的就是不锈钢板。 No, pero mira cómo sale al final, ¿ves? Porque ya le quitaron lo Las demás. láminas de metales, aparte de este cobre, se convierten en iones y se sedimentan. Se sedimentan. Sedimentan, ¿no? Se sedimentan. Sí, claro. Esa es la hidrofobia. La separa. Lo que queda nada más es la placa de cobre sólido. Y, ajá, y La después placa lo cobre otro- queda cobre sola. Ajá. Las láminas de pinos, una vez producidas, serán transportadas a esta planta de electrólisis. Durante este proceso también se generan sedimentos. Estos sedimentos se tratan de cobre, o sea, metal, algo de 在这个细位色液，我们把它生产成金银硒锑铂钡。 Y en aquella planta, taller, conocimos estos, fabricamos, procesamos estos elementos a placas, cables de cobre, de zinc, entre otros productos que estamos viendo. Dos preguntas. La primera, ¿cómo se llaman los dos procesos técnicamente hablando? Y la segunda, ¿en qué punto se separa el cobre de la plata y del oro? 在这个色液分离。 Acá, ahí se separa cobre con oro y plata. Estamos aquí en un parque turístico en China. Lo que quería mostrarles, ahí yo estaba, ese video es más largo, pero no tenemos tiempo. Esa es una planta en China. Esta investigación me llevó por Alemania, por España, por México, por Chile y por China, para investigar cómo debía ser el nuevo Código de Recursos Minerales. Son básicamente 3 años de investigación que culminamos en diciembre del año que terminó. Y lo que ahí quería demostrarles es lo que venimos señalando hace rato. Donde se extrae cobre, hay oro, hay plata, hay zinc y hay otros minerales. Eso es lo que han estado sacando aquí de la República de Panamá desde hace rato. Entonces, esta es una investigación reveladora y una propuesta jurídica sensata, como dice allí, apegada a la Constitución. En ese sentido, esto está auspiciado en una línea de investigación que es la línea de derecho ambiental. Había todo un debate de dónde está derecho de mina, veremos eso. El derecho de mina en Panamá, como veremos después, está dentro del Departamento de Derecho Social y mi investigación, auspiciada por la Vicerrectoría, está en la línea del derecho ambiental, como dice allí. Y obviamente estos son algunos de los libros que tuvimos, rápidamente se los paso, de los países que les he mencionado, que revisar poco a poco para poder complementar una materia del derecho oscura, muy poco vista en este país, y por esa oscuridad es que tuvimos los problemas que tuvimos en el 2023, como veremos en algunos resultados, porque hoy veremos resultados de esta investigación. Pero es que para poder entender el presente tenemos que irnos y escudriñar mucho el pasado. Entonces, el Código de Minas en Panamá, cuando yo tenía ya prácticamente lista mi investigación y sale el fallo de la Corte de noviembre-diciembre del 2023, veo que la Corte señala en la página 101 a 103 de su fallo, que dice, como están leyendo ahí en la parte amarilla, que dice que en el mes de junio de 1904 se aprobó la ley 76, donde se aprueba el primer Código de Minas de Panamá, y eso me tumbó la investigación, porque el primer Código de Minas es del año 1916, pero la Corte decía en su fallo que era del 4. Tuve que investigar y lo que ocurre es que no. Lamentablemente
tenemos que reescribir nuestra historia para bien o para mal. Durante casi 30 años, la República de Panamá entre 1904 y el 1934 utilizó leyes colombianas. Eso que ustedes están viendo ahí es casualmente la ley que mencionaba la Corte, se ve borrosa, es la ley 76, ¿sí? De 15 de junio, sí, pero se refería al código, los artículos que modificaba, al Código de Minas de Colombia de 1887. Estuvimos usando ese código hasta que en el año 16 se aprobó el primer Código de Minas de Panamá. Mientras tanto, esa ley 1 y 2, donde se aprobaron los códigos civil, de comercio, etcétera, también aprobó el Código de Minas, y es ese que ustedes ven ahí en pantalla, que nos costó ubicarlo un montón. Y adivinen dónde lo ubicamos, en Barcelona. No existía prácticamente en Panamá el Código de Minas del 16. Después encontramos una copia en el Archivo Nacional y en la Biblioteca Nacional, pero mucho después. El decreto de ley 23, es decir, entre el 16 y el año 23, pasaron varias constituciones, vamos a ver eso ahora, es el Código de Minas que se dice que es el que hemos estado utilizando desde aquella época hasta la fecha. Ese código, dentro de mi investigación, se concluye que está tácitamente derogado por la Constitución del 72 y es gran parte de los tremendos problemas que nos han llevado a donde estamos ahora mismo en esta materia. ¿Por qué está derogado? Lo vamos a ver rápidamente. Como ven allí en la parte final, dice que efectivamente no podrán ser objeto de apropiación privada los minerales, como ahora veremos, dice la Constitución, pero podrán ser concedidos en usufructo, en la forma y condición que indica la Constitución. Y yo decía, pero si nuestra Constitución del 72 no habla de usufructo, ¿cómo han insertado una figura del derecho civil en derecho de minas si la Constitución nos lo habla? Entonces la investigación nos llevó a entender que ese código derogado del 63, que ha sido utilizado espuriamente, era basado en la Constitución del 46, y tiene lógica, ¿no? 1946 fue la tercera Constitución, si el código del 63 se basó en la Constitución del 46. ¿Y qué ocurrió en esa Constitución del 46? Veníamos de un proceso que veremos rápidamente ahora. Lo que ocurre es que para poder buscarse una salida, porque en el 41 se habían nacionalizado las minas, entonces, ahí dice 1946, 1972, en el 46 insertan un exabrupto, el usufructo de los recursos minerales. Y ahora les voy a explicar por qué. Es que el usufructo no es más que el uso de un bien ajeno. Entonces, sí es cierto que el Estado puede otorgar concesiones, por ejemplo, para el uso de puertos. Ahora estamos en la discusión de Panamá Port. Pero cuando acaba la concesión, ¿qué hace el concesionario? Devuelve el puerto, ¿verdad? ¿Sí? Pero si usted extrae los minerales del subsuelo, que de hecho hay una alteración de la materia, porque usted hace que un bien inmueble, una montaña, sea transformado en un bien mueble, oro o cobre. Pero una vez que usted lo extrae y lo vende, cuando acabe el usufructo, ¿cómo usted le devuelve a su legítimo propietario el bien dado en usufructo? No puede haber usufructo en derecho de mina. Pero como no sabían qué hacer, se lo inventaron. Entonces, esto que dice la Constitución del 72, primero en el 273 y luego en el 326, quedan derogadas todas las leyes y demás normas jurídicas que sean contrarias a esta Constitución, salvo la relativa a la prueba potestad. El Código de Minas del 63 es contrario a la Constitución porque permite una figura que la Constitución del 72 elimina, de la del 46. Entonces, los antecedentes constitucionales interesantes. La primera vez que se legisla en Panamá no fue en el 4, como dijo la Corte, fue en el año 1916. Ese código del 16 se inspira en el artículo 115 de la Constitución de 1904. Obviamente, la Constitución del 41 es la que nacionaliza las minas en su artículo 145 y señala en el 147 cómo iba a proceder esa nacionalización. Cuando la del 46 se aprueba, entonces integra en su articulado, en el número 6 del artículo 208, lo referente al usufructo. Y es allí donde surge por primera vez esa figura del derecho civil traída al derecho de minas, que nos lleva poco a poco a
aprobar el código por decreto ley, y en 1972 pues la Constitución literalmente lo elimina de su articulado en lo que hoy conocemos como el capítulo o el título de la Hacienda Pública, los artículos 257 y los que siguen. Entonces el tema minero es en el fondo un problema de ordenamiento territorial. Me encontré dentro de esta búsqueda a un interesante autor, que se lo pongo aquí, que es Carlos Duarte. Carlos Duarte hace un análisis interesante de todo lo que él denomina la cronología legislativa del subsuelo en Colombia. Colombia, donde nos independizamos en el 903, pero también de donde tomamos los primeros códigos de mina hasta que tuvimos los nuestros. Hemos tenido solo 2 códigos de mina. Entonces, dentro de esta cronología, yo no voy a profundizar en esto, pero quiero que lo sepan desde el punto de vista jurídico, de que efectivamente él lo divide en 7 cronologías o etapas distintas. La primera, que es la posesión precaria, el sistema de ocupación neogregoriano, se va hasta el tiempo romano y llega hasta las ordenanzas de la Nueva España. Luego él se va al principio de accesión, que se va desde esa época hasta el 971. Luego la legislación colombiana pasa por el principio de res nullius hasta el año 1909-1905. El modelo de concesión, que es de aquí venían utilizando hasta los fallos de inconstitucionalidad. Luego el modelo de nacionalización, esto pasó por Colombia, con todas las leyes que están viendo ahí en pantallas, y vino la legislación mixta, pública-privada, hasta el tiempo moderno, donde está la administración minera bajo el neoliberalismo, el modelo del enclave exportador, que fue Minera Panamá, y el colapso o inexequibilidad de crisis en materia minera. Eso nos lleva a nosotros de vuelta a Panamá y el tema de la jurisprudencia. Se cree, profesora, que no hay mucha jurisprudencia, pero realmente hay una jurisprudencia interesantemente nutrida. A nivel internacional, un par de casos que pueden buscar ustedes: el caso Urgenda, que es un fallo de los Países Bajos, donde por primera vez el tema del cambio climático, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Pues todo. Casualmente el posgrado acabo de terminar, es sobre litigación climática, y efectivamente en el tema de litigación climática hay que entender que si con una mina usted transforma una montaña en un agujero y usted acaba con todo el corredor biológico mesoamericano, definitivamente las consecuencias climáticas son tremendas. Estamos por encima del bien y del mal, pero objetivamente esa es una realidad. Entonces el caso Urgenda es uno, y el caso que es mucho más interesante todavía, que es del año 2022, como pueden ver allí, donde el Tribunal Constitucional, en este caso español, el otro de los Países Bajos, en el caso del ecosistema del Mar Menor, a través de ley, y luego el Tribunal Constitucional lo reconoce, se le reconoce personalidad jurídica a un mar. O sea, al final de esta presentación vamos a entender, porque voy a caer en la ley de los derechos de la naturaleza y a ver cómo todo esto hace un match. Porque efectivamente, dentro de mi tesis, que es el daño ecológico puro, y que estoy ajustando un poquitito al tema de la legitimidad para actuar en nombre de la naturaleza por daño ecológico puro, y verán por qué, entonces estos temas están altamente relacionados. En sala tercera, y se ha pronunciado en inconstitucionalidad. El amparo del 2011, este video que se lo quiero poner porque no tengo mucho tiempo. La pregunta que me hago es: ¿las protestas dictan jurisprudencia o no dictan jurisprudencia? Esto ocurrió precisamente unos días antes del fallo de noviembre-diciembre del 2023. Eso fue afuera de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el que quiera decir que el fallo no estuvo marcado o no por una situación ciudadana, pues no vivió en Panamá. Fueron las protestas más grandes registradas en toda la era republicana del país. Y eso tiene que marcarlo, porque entonces trajo como consecuencia todavía mucha más jurisprudencia, pero que ya venía caminando bien. La aclaración de sentencia del 2012 y los fallos contenciosos administrativos del 20 y del 21 efectivamente iban marcando ¿qué cosa? Demandas
que hacía la minera para que se declarara la ilegalidad de aspectos como la declaración de área protegida de Donoso. En el 2016 se da otra demanda contenciosa administrativa. También la Corte declaró, pues en este caso la Sala, que la resolución no era nula. Es decir, la Corte ha venido pronunciándose en el tema minero. El famoso fallo de inconstitucionalidad sobre el primer contrato minero, que era de el año 1997. La Corte falla en el 2017, indicando que es inconstitucional, y distintos gobiernos hacen caso omiso de esa declaratoria. Viene una advertencia de inconstitucionalidad con respecto al tema de el fallo, es decir, el bufete Morgan & Morgan hace advertencia de inconstitucionalidad planteando que era inconstitucional el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. Y el problema no es que eso es otro exabrupto. El problema es que la Corte admite la advertencia. 4 años después falla, dándole con el mazo a Morgan & Morgan. ¿Pero por qué lo admitiste? Debiste rechazarlo por improcedente. Entonces, estos exabruptos que han venido, lo que yo quiero decirles es que a nivel de jurisprudencia ya no es que hay un fallo. Muchos creen que solo fue el fallo, el de cosas juzgadas del 23, el de inconstitucionalidad. Después del de inconstitucionalidad del 23, han venido una cantidad de fallos dando la cosa juzgada. Ya había cosas juzgadas desde el 17, donde ya la Corte dijo que no se pueden dar más concesiones como se vinieron dando. La Corte no ha entrado en la profundidad de entender que el Código de Recursos Minerales está derogado, porque eso es parte de la investigación. Pero lo cierto es que jurisprudencia hay y muchísima, todo lo que ustedes están viendo. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? A varios aspectos. Primero, el concepto que tenemos que tener claro de lo que es el pleno dominio. Los abogados lo han olvidado. Y los que no son abogados tampoco lo saben. El pleno dominio se conforma por 2 elementos: la nuda propiedad y el usufructo. Miren ustedes. Es decir, el Estado panameño, por constitución, tiene el pleno dominio ¿de qué? De los recursos minerales. Vamos entendiendo. Si usted tiene un apartamento y usted lo alquila, usted ya no tiene el pleno dominio. Usted tiene la nuda propiedad de su apartamento. Pero el usufructo lo tiene ¿quién? El que se lo alquiló. Y viceversa, el que alquila tiene el usufructo, pero no tiene la nuda propiedad. Entonces estos conceptos son necesarios entenderlos, porque es lo que olvidó el legislador, lo que olvidaron los jueces, lo que olvidaron los panameños y lo que olvidamos como sociedad, y nos llevó al desastre del 2023. Conceptos muy básicos que no permitían, no que el Estado no explotara, como vamos a ver en las conclusiones, sino que puede explotar las minas, y me atrevo a decirlo, porque esto es todo un debate, pero no puede ni dar la propiedad de los minerales a nadie, ni dar el usufructo. Entre el 63 y los 80, miren esta barbaridad, yo fui director de registro público, se inventaron los tomos de minas, ¿sabían que existieron? Registraban la propiedad de las minas en el registro público. El registro público de Panamá es un derecho constitutivo, un registro constitutivo de derecho. Entonces lo que hacían a través de ese código, que digo que está derogado, es legitimar la propiedad en ese momento. Entonces esto es interesantísimo porque lo hicieron a través de ley 15 del 59, pero el usufructo y el derecho de minas no se llevan, no puede ser. Algunos temas de lo que a nosotros pues nos dieron hallazgo del Código Civil, lo hablaba ayer la doctora, que nos dio una tremenda charla. Este código es la misma ley que aprobó el Código. Prácticamente todo el título de la propiedad del Código Civil también está derogado tácitamente, compañeros, y se lo voy a demostrar. ¿Sí? El dueño del terreno lo es del suelo y del subsuelo. No. Las riquezas del subsuelo, ¿de quién son? Del Estado. Pero tengo un Código Civil planteado en una Constitución de 1904. Los civilistas no quieren que nos metamos con el Código Civil, pero está altamente desactualizado. Si seguimos, el tesoro oculto pertenece al dueño del terreno donde se hallare. Eso ya no es así. Al dueño de una heredad o de un edificio podrá pedir cualquier persona el permiso para cavar el suelo. 342. El descubrimiento y explotación de huacas o sepulturas, ¿sí?
me salto. Cuando el descubrimiento de una huaca o sepultura fuera casual, se considera como descubrimiento de tesoro. Arecio Valiente, ¿dónde están? ¿Sí? Eso es así. ¿Eso viola qué cosa? O sea, el Código Civil, aquí nadie lo quiere mencionar, pero tiene cantidades. Y aquí está, es porque es la ley 2 del 16. Entonces, vamos terminando, ¿sí? Con algunas cuestiones. El problema de la enseñanza. Lo que ustedes están viendo ahí, y avanzo rapidito, ¿sí? 0% es lo que ven en azul. Ninguna universidad da derecho de minas. Entonces aquí ningún abogado puede pararse allá afuera a estar haciendo ningún jurisconsulto en derecho de minas. Solo el 18% da minas con industria. El 18.75% da agrario con minas. ¿Sí? Y el 62.50% lo que era un abogado. Jamás en su vida ni siquiera leyeron nada de derecho de minas. Vamos entendiendo. Es un problema mucho más profundo. Ahí está en el Departamento de Derecho Social, Derecho de Minas, y el daño ecológico puro, no me voy a detener en eso, pero sí les quiero decir que el tema de la naturaleza como sujeto de derecho, no nada más en nuestro país es que la ley da los derechos a la naturaleza. En Panamá, la ley 287 le da personería jurídica a la naturaleza, otorga legitimación activa para demandar a personas jurídicas y naturales en nombre de la naturaleza y define la naturaleza. Los minutitos que me quedan, les digo, estamos ya, y les pregunto, en la era de los jueces ambientales, estamos ya en la era de los derechos suprahumanos, estamos ya en la era del cambio de paradigma del pensamiento antropocéntrico, el hombre en el centro del universo, para pasar al pensamiento ecocéntrico en materia jurídica. O sea, esto, que se lo paso rápido, fue lo que intentamos hacer, le decía Cosú ayer, control de la convencionalidad. La Corte no quiso admitir, lo paso rápido, las advertencias de inconstitucionales. Violó Escazú, porque Escazú lo que dice es acceso a ¿qué? A la justicia. No hubo acceso a la justicia y estuvimos muertos. Conclusiones de la investigación, las pueden ver en pantalla y con eso termino. El actual Código de Recursos Minerales está derogado. La figura del usufructo minero ha sido siempre espuria en minería. Hay varios artículos del Código Civil derogados. La Constitución panameña sí permite la explotación minera. Miren que me atrevo a decirlo, pero exclusivamente por el Estado. Ya hay cosa jugada constitucional. El Estado debe crear las empresas estatales y puede, mediante licitación pública, contratar empresas privadas. El Estado debe atesorar el oro y la plata y demás minerales preciosos. Se debe crear el Fondo Soberano Minero y con él financiar temas sociales. El nuevo Código de Recursos Minerales debe ser redactado y aprobado en conjunto con el Código de Ambiente. Se debe crear la jurisdicción ambiental, como en Chile, que ya la tienen en otros países. Minera Panamá debe ser procesada por daño ecológico puro, por los daños causados. Debe crearse la Autoridad de los Recursos Minerales. Debe entenderse el territorio panameño en 3 dimensiones. Lean el artículo 3 de la Constitución. Aquí los arquitectos e ingenieros que están, dice que el territorio tenemos 75,000 kilómetros cuadrados, pero si la Constitución dice que el territorio es el espacio aéreo, el territorio y la profundidad, entonces nuestro territorio es cúbico, no es cuadrado. Y eso hemos entendido. Y eso sale de mi investigación. Se debe finalmente ordenar el territorio. El ordenamiento territorial es fundamental. Y la mina, actualmente, por eso sí termino, es panameña. Debe ser iniciado el proceso de cierre, pero, me atrevo a decirlo con toda la conclusión de mi investigación, debe ser puesta en operación. Con los recursos de la extracción de la mina, se debe cerrar. El cierre no va a demorar menos de 15 a 20 años. Es el Estado el que debe operarla. Y el oro y la plata debe considerarse el tema monetario en Panamá. O finalmente nos hacemos soberanos o ya ven lo que está pasando a nivel de otros países. Muchas gracias y bendiciones.